Segunda parte de Destino. Capítulo 11. El eco de una mirada. Rebeca despertó más tarde de lo habitual aquel domingo. No fue el cansancio lo que la había retenido entre las sábanas, sino la extraña sensación que aún persistía en su cuerpo, como si un susurro invisible le rozara los hombros, como si en su pecho quedara vibrando un eco que no lograba descifrar. Había soñado, otra vez, con aquella mujer desconocida, pero esta vez el sueño no había sido tan nebuloso como antes. Ahora tenía un rostro definido, unos ojos oscuros y profundos, y una certeza incómoda. La había visto ya en la realidad. El recuerdo del autobús regresó con fuerza. La gente subiendo y bajando, el ruido mecánico de la máquina al marcar los boletos, el traqueteo sobre las calles húmedas después de la lluvia. Todo era rutinario, excepto esa mirada. Un instante breve, apenas unos segundos, pero suficiente para grabarse en su memoria con la intensidad de un secreto revelado. No se habían dicho palabra alguna, ni siquiera un gesto. Sin embargo, la vibración de ese cruce la había seguido como una sombra. Desde entonces, Rebeca no podía dejar de preguntarse por qué la imagen de esa mujer se mezclaba con sus sueños, por qué sentía una especie de reconocimiento en alguien que, al menos en apariencia, le era completamente ajena. Se incorporó, se preparó un café fuerte y se obligó a repasar los manuscritos que debía corregir para la editorial, pero cada línea que intentaba leer se le desdibujaba entre imágenes fugaces, unos labios que no conocía, una voz que todavía no había escuchado, un nombre que no sabía. La llamada de En interrumpió su divagación. Rebe, la voz de su mejor amigo, siempre cargaba entusiasmo. ¿Estás libre esta tarde? Ella suspiró, sonriendo pese a todo. Supongo. Tengo trabajo pendiente, pero dime, quiero verte. Necesito contarte algo. Bueno, en realidad, necesito contarte de alguien. Rebeca se mordió el labio, adivinando de inmediato hacia dónde se dirigía la conversación. En estaba radiante desde hacía semanas, y aunque trataba de ser discreto, se le notaba en cada palabra que había alguien en su vida que lo tenía flotando en una nube. Aceptó el encuentro. Se encontraron en una cafetería de techos altos, llena de plantas colgantes y madera clara. A Rebeca le gustaba porque el aroma del café, recién molido, se mezclaba con un silencio acogedor que permitía leer o conversar sin que el murmullo de la ciudad se filtrara demasiado. En llegó con esa energía inconfundible que siempre lo acompañaba. Vestía casual, pero el brillo en sus ojos lo delataba. Estaba emocionado. Apenas se sentaron, comenzó a hablar. Sarocha dijo casi sin preámbulos. No dejó de pensar en ella. El nombre golpeó a Rebeca como un martillazo sutil, un sonido que despertaba algo que no sabía que estaba dormido. Sarocha sintió un escalofrío recorrerle la piel. En siguió contando sobre su nuevo encuentro en una cafetería. Cada palabra parecía encenderlo más, y Rebeca lo miraba con una mezcla de ternura, algo más difícil de precisar, porque mientras él hablaba, la mente de Rebeca trazaba conexiones sin sentido. No sabía por qué, pero ese nombre, el rostro que describía, la energía que transmitía, coincidía con aquella mujer del autobús. Y más aún, era la misma mujer de sus sueños. Tiene una forma de mirar que... En se detuvo un segundo, buscando las palabras correctas. Es como si te desarmara sin proponérselo, como si pudiera ver más allá de lo que uno muestra. Rebeca tragó saliva. Sintió que esa frase era un eco exacto de lo que ella misma había sentido en el breve cruce de miradas en el transporte público, pero no dijo nada. Fingió interés, sonrió y asintió. Parece especial, murmuró, procurando que su voz no delatara la turbación que la recorría. Lo es, confirmó En con un brillo en los ojos. Siento que podría ser, ya sabes, la persona que estaba esperando. Rebeca sostuvo la taza de café entre las manos, buscando calor y equilibrio. El entusiasmo de su amigo era genuino, y lo último que quería era opacar su alegría, pero en su interior, algo incómodo comenzaba a crecer. Un presentimiento que no podía explicar, un nudo de atracción y desconcierto que se entrelazaba con la lealtad fraterna. Intentó concentrarse en su rol de amiga. Le preguntó por detalles triviales, lo escuchó explayarse en anécdotas. Al volver a casa esa noche, se recostó en el sofá, sin encender las luces. El silencio la envolvía, pero en su mente las imágenes no cesaban. Volvió a ver esos ojos oscuros en el autobús. Recordó el modo en que la multitud había desaparecido por un segundo, como si solo existieran ellas dos en aquel instante suspendido. ¿Y si eran la misma chica? Sarocha se lo repitió en voz baja,
probando cómo sonaba en sus labios. Era un nombre extraño, con una cadencia suave y firme al mismo tiempo. Un nombre que parecía guardar un secreto. No entendía nada, pero sentía demasiado, y esa combinación, lo sabía, era peligrosa. En otro punto de la ciudad, esa misma noche, Sarocha estaba sentada frente a la ventana de su departamento. Nam leía una revista en el sillón, mientras ella permanecía absorta, sosteniendo una taza de té ya frío. Hoy lo vi de nuevo, comentó de pronto, refiriéndose a Eng, y preguntó Nam sin levantar la vista. ¿Sigue en plan de conquistador? Sarocha sonrió apenas. Sí, es muy atento, muy dulce, pero siento que se está ilusionando demasiado, y yo no siento lo mismo. Nam suspiró, cerrando la revista. A veces, uno se sorprende. Quizás si le das una oportunidad. Sarocha negó suavemente con la cabeza. Hay algo que me detiene. Es como si supiera que mi camino está ligado a otra persona. No sé cómo explicarlo, Nam. Desde hace meses tengo sueños con una chica que no conozco. Y hoy, en el autobús, calló un instante, recordando la intensidad de aquella mirada. Creí verla. Nam arqueó las cejas, divertida. Otra vez con tu leyenda del hilo rojo. No es solo la leyenda, respondió Sarocha con una convicción serena. Lo siento aquí, en el pecho. Esa mirada, era la de ella, estoy segura. Nam la observó, con un dejo de ternura. Sabía que cuando su amiga hablaba con esa certeza, no era fácil contradecirla. Bueno, si es así, tarde o temprano volverán a cruzarse. Sarocha volvió la vista hacia la ventana. El reflejo de las luces de la ciudad se mezclaba con la imagen que no podía apartar de su mente. Unos ojos claros, profundos, que parecían reconocerla en un segundo. Se permitió sonreír. Sí, sé que volveremos a encontrarnos. Capítulo 12. El sueño compartido. La madrugada se deslizó sobre la ciudad como un manto espeso. No había tormenta, tampoco viento. Solo un silencio raro, demasiado perfecto, que parecía contener la respiración de miles de almas dormidas. En distintos rincones de la misma ciudad, dos jóvenes mujeres se entregaban al descanso sin imaginar que esa noche nada sería igual. Rebecca Armstrong, agotada tras un día saturado en la editorial y horas de lectura para el posgrado, se había acostado tarde. El flexo de su escritorio aún desprendía un tenue resplandor amarillento, como si la memoria de las páginas abiertas se resistiera a dejarla dormir. Ella no creía en lo sobrenatural, no creía en los hilos invisibles ni en esas historias que solían contarse en voz baja, con un romanticismo ingenuo. Para ella, todo lo que escapaba a la lógica era un desvarío. Por eso, cuando el sueño comenzó a dibujar imágenes inusuales, su mente luchó con la misma resistencia de siempre: racionalizar, negar, buscar explicaciones. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, en un departamento lleno de telas, cuadros inacabados y pinceles en tarros de vidrio, Sarocha Chankima dormía profundamente. Nam, su amiga inseparable, se había quedado viendo una serie con auriculares en el salón. Sarocha, en cambio, había caído rendida en la cama después de horas dibujando rostros que no conseguía atrapar del todo, como si se le escaparan al trazo. Desde hacía meses, sueños extraños la perseguían, pero esa noche fue distinta, más nítida, más real, casi insoportable. El mismo escenario se abrió frente a ambas, un pasillo interminable, iluminado por una luz blanca que no venía de lámparas ni de ventanas. El aire olía a mar, aunque bajo sus pies no había arena sino un suelo pulido que reflejaba como un espejo. Cada paso resonaba, y ese eco se multiplicaba hasta volverse un murmullo de voces. Rebecca miraba a un lado y otro, incrédula, buscando un marco lógico. ¿Esto es un sueño, nada más? Un sueño producto del cansancio, se repetía. Pero cuanto más intentaba convencerse, más corpóreo parecía el espacio. Podía sentir el frío del suelo bajo sus pies descalzos, el temblor sutil de su piel ante la brisa invisible que rozaba su cuello. La mujer extraña avanzaba con pasos lentos, su respiración acelerada. Sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que alguien estaba al final de ese pasillo. No veía su rostro todavía, pero lo intuía. Era la misma sensación que había tenido en el autobús días atrás, la misma punzada en el pecho que no podía nombrar. Y entonces, ocurrió. En un mismo instante, ambas se miraron. Allí estaba Rebecca, parada en medio del pasillo, con el cabello suelto cayéndole como un río oscuro sobre los hombros. Sus ojos, en el sueño, tenían un brillo imposible, como si contuvieran fragmentos de estrellas. Sarocha la reconoció de inmediato,
no como quien recuerda un rostro visto en la calle, sino como quien reencuentra algo perdido desde siempre. Rebeca, en cambio, se quedó paralizada. Su instinto le gritaba que no podía ser real. Esa mujer frente a ella era la misma que había visto en el autobús, la misma que se había colado en aquel sueño meses atrás. Quiso hablar, pero de sus labios no salió voz alguna, solo el silencio y el golpe desbocado de su corazón. El aire entre ellas vibraba. Una tensión inexplicable las acercaba aunque sus cuerpos permanecieran quietos. Fue Sarocha quien extendió la mano, temblorosa, como si obedeciera a una fuerza más allá de sí misma. Rebeca dudó, quería retroceder, pero sus pies no le respondían, y cuando sus dedos estuvieron a punto de tocarse, el pasillo entero se quebró, una grieta oscura lo atravesó de lado a lado, y el eco de 1000 voces se transformó en un estruendo ensordecedor. Ambas despertaron de golpe. Rebeca se incorporó en la cama, empapada en sudor, con la respiración entrecortada. El corazón le golpeaba tan fuerte que por un instante temió que fuera a darle un ataque. Miró la habitación, intentando aferrarse a lo tangible, la lámpara, los libros apilados, el sonido lejano de un auto en la calle. Todo estaba en su lugar, y sin embargo, lo que había sentido no podía ser un simple sueño. Llevó las manos al rostro, temblorosa, y susurró con voz rota: no, no puede ser. Al otro lado de la ciudad, Sarocha también había despertado sobresaltada. Nam entró corriendo en su habitación al escuchar el grito ahogado. La encontró con los ojos abiertos de par en par, mirando al techo como si acabara de ver un fantasma. ¿Qué pasa, Sarocha?, preguntó su amiga, preocupada. Sarocha tragó saliva, buscó palabras, pero no supo cómo explicarlo. Lo único que pudo articular fue: la vi otra vez. Nam se sentó a su lado, sin comprender del todo. Sabía de los sueños extraños, de esa obsesión con un rostro que Sarocha no lograba definir en sus dibujos, pero verla tan alterada le generaba un escalofrío. Solo fue un sueño, intentó calmarla. Sarocha negó despacio con la cabeza. No, no fue solo un sueño. Mientras tanto, Rebeca caminaba descalza por su habitación, tratando de convencerse de lo contrario. La parte más racional de sí misma buscaba excusas: estrés, insomnio, sugestión. Pero en lo más profundo de su pecho algo ardía, un presentimiento que no podía ignorar. Ambas, en extremos distintos de la ciudad, compartían la misma confusión, la certeza imposible de haber tocado el mismo sueño, el inicio de un vínculo que ninguna estaba lista para aceptar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Rebeca se sintió vulnerada en su escepticismo, y Sarocha, con el corazón temblando, entendió que el destino estaba comenzando a hablarle con una claridad aterradora. El hilo rojo, invisible aún, acababa de tensarse entre ellas. Capítulo 13. Entre la lógica y el destino. Rebeca sentía un peso en el pecho que no lograba explicarse. Desde hacía días sus sueños parecían tener un mismo rostro: el de aquella joven que había visto en el autobús, el de la mujer que había irrumpido en sus noches con una claridad imposible. El problema era que Rebeca no creía en nada de eso, no en lo mágico, no en las coincidencias, no en el destino. Se había formado, desde pequeña, en la disciplina del pensamiento crítico. Lo que no podía explicarse con argumentos sólidos o teorías probadas simplemente no tenía cabida en su mundo. Y sin embargo, ahí estaba ella, revisando manuscritos en la editorial con los ojos perdidos en una página que ya había leído 3 veces, sin comprender nada. No puede ser más que sugestión, se decía, un rostro cualquiera que mi cerebro capturó y ahora recicla en los sueños, nada más. Pero el modo en que se había sentido al verla en el autobús, eso no tenía nada de cualquiera. Fue como un relámpago en plena oscuridad, una sacudida que aún la estremecía. Por eso, en su fuero interno, Rebeca sabía que la lógica estaba librando una batalla que no siempre iba a ganar. Del otro lado de la ciudad, Sarocha acomodaba pinceles sobre su mesa. El olor de la pintura fresca impregnaba el pequeño taller que había improvisado en el apartamento que compartía con Nam. Ella, al contrario de Rebeca, no huía de lo extraño, lo buscaba. Desde niña había creído en señales, intuiciones, sueños que parecían abrir puertas hacia otra dimensión de la realidad. Aquella noche lo había confirmado. Había vuelto a soñar con la misma joven, una mirada profunda, un gesto leve de duda en los labios, un silencio compartido que parecía encerrar siglos. Sarocha despertó con el corazón agitado, pero con la certeza creciente de que todo tenía un motivo. No podía explicarlo con palabras,
pero lo sentía con la misma claridad con que sentía el latido en sus sienes. Cuando le habló a Nam del sueño, su amiga se limitó a reír, como tantas veces. Quizás deberías escribirlo en lugar de obsesionarte, le sugirió Nam, o mejor, pintarlo. Así al menos no me torturas contándome cada detalle. Sarocha sonrió, pero no cedió. Dentro de ella, la idea de un hilo invisible, un destino inevitable, se fortalecía. Días después, el destino o el azar, según quien lo mirase, les tendió una trampa. Rebeca había decidido asistir a una charla abierta en la universidad sobre arte y literatura en diálogo. Era parte de su posgrado, y aunque la motivación principal era cumplir con créditos académicos, también esperaba distraerse. Llevaba consigo un cuaderno lleno de anotaciones, convencida de que mantener su mente ocupada era la mejor forma de desterrar los fantasmas. El auditorio estaba medio lleno cuando entró. Se acomodó hacia atrás, con la intención de pasar desapercibida. No quería conversaciones, no quería socializar, solo escuchar, tomar notas, salir de allí. Lo que no esperaba era que, al levantar la vista hacia la entrada, la viera. Sarocha apareció en el umbral con la seguridad suave de quien sabe que pertenece a cualquier espacio artístico. Su cabello oscuro caía sobre los hombros, y sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en ella. Rebeca sintió que el estómago le caía a los pies. El aire se volvió espeso. Sarocha no dudó. Comenzó a caminar hacia donde Rebeca estaba. No había palabras, no había un plan. Solo ese impulso que la empujaba a acercarse, como si su propio cuerpo supiera más que ella. Rebeca lo notó enseguida, y fue demasiado. Tomó su bolso con torpeza, se puso de pie, y casi sin pensarlo, salió apresurada del auditorio. Su respiración era corta, como si acabara de correr una maratón. No podía permitirse ese contacto, no cuando todo lo que sentía carecía de lógica. Sarocha, en cambio, la siguió con la mirada. No la alcanzó, no la llamó, pero en su interior supo que había confirmado algo. Aquella era la chica del sueño. La certeza se ancló en su pecho con una fuerza que ya nada podría quebrar. Mientras Rebeca se refugiaba en un pasillo solitario intentando calmarse, murmuró para sí: esto no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y en otro rincón del edificio, Sarocha pensaba lo contrario. Todo esto tiene un sentido, y tarde o temprano lo entenderá. Capítulo 14. El desconcierto. Rebeca no había dormido bien en varios días. Desde aquella charla en la universidad, el recuerdo de la muchacha de ojos oscuros y misteriosos se había vuelto una presencia constante en su mente. Le resultaba insoportable reconocer que había huido, que su cuerpo había reaccionado con una mezcla de miedo y atracción imposible de racionalizar. Esa huida la perseguía como una sombra, una evidencia de que algo en ella no estaba bajo control. En la penumbra de su habitación, sentada frente a la ventana que daba a la calle húmeda, repasaba una y otra vez lo ocurrido. La ciudad aún estaba dormida, apenas iluminada por faroles que titilaban, y en el silencio de la madrugada, su mente se volvía un campo de batalla. ¿Qué me pasa?, se repetía. Es solo una mujer, alguien a quien no conozco, alguien que, en teoría, no debería importarme. Y sin embargo, el rostro de Sarocha aparecía ante sus ojos como un destello en medio de la rutina. Había en ella algo familiar y a la vez extraño, como si se tratara de una pieza perdida que no sabía qué estaba buscando. Rebeca siempre había creído en el azar y en la lógica, nunca en el destino, mucho menos en las fuerzas invisibles que no podían explicarse con palabras. Había construido su vida sobre esa certeza. Lo que no se podía comprobar, simplemente no existía. Y aún así, la intensidad de esa mirada, la sensación de reconocimiento sin causa, le quemaba el pecho como una verdad prohibida. «Estás perdiendo la cabeza», susurró para sí, intentando poner distancia. No tiene sentido, pero la frase no la convencía. La repetía como un mantra inútil, como un muro de papel frente a una tormenta. Más tarde, en el campus, se reunió con un pequeño grupo de compañeros en la cafetería. El ambiente estaba cargado de un murmullo constante, platos chocando, el vapor de las máquinas de café, pasos apresurados entre las mesas. La vida universitaria seguía su curso, pero para ella todo parecía filtrado por un velo, como si nada terminara de alcanzarla. El grupo conversaba con esa mezcla de cansancio y entusiasmo de los estudiantes de posgrado. Entre apuntes desordenados, computadoras encendidas y risas intermitentes, surgió de pronto un tema que la hizo tensarse. «El amor es pura química», afirmó uno de los chicos de literatura comparada,
con el tono pedante de quien cree tener la última palabra. Reacciones del cerebro. Nada más que eso. Yo no lo creo, replicó una de las chicas, moviendo la cabeza con firmeza. Es destino, coincidencia. Hay encuentros que simplemente marcan un antes y un después. No todo se puede explicar con fórmulas. La mesa se llenó de voces cruzadas. Uno citó estudios neurológicos, otra habló de cómo conoció a su pareja en circunstancias improbables. Alguien más recordó un amor de verano que todavía lo atormentaba. Rieron, discutieron, compartieron anécdotas de relaciones rotas, de pasiones fugaces o de romances que parecían eternos. Rebeca no dijo una sola palabra. Se limitó a escuchar, con la mirada fija en su taza, girando el café sin beberlo, como si la superficie oscura pudiera darle respuestas. Por dentro, sin embargo, su pecho era un enjambre. No quería asentir ante los que hablaban del destino, pero tampoco lograba reírse con los que reducían todo a la biología. Lo que había sentido desde aquel cruce de miradas con esa mujer no entraba en ninguna de las categorías conocidas. No era simple química. Había sido demasiado profundo, demasiado visceral, pero tampoco quería concederle un carácter místico. Eso significaría aceptar que algo escapaba a su control, y lo que más temía era justamente eso: perder el control de sí misma. Una de sus amigas la miró de reojo. ¿Y tú, Rebeca?, preguntó con una sonrisa pícara. ¿Qué opinas? ¿Crees en la química o en el destino? El corazón de Rebeca se aceleró. Sintió la presión de todas las miradas sobre ella. No lo sé, respondió al fin, con un hilo de voz que pretendía sonar indiferente. Supongo que no me lo he planteado demasiado. La respuesta pareció satisfacer a los demás, que pronto derivaron la charla hacia otro tema más ligero. Rebeca suspiró en silencio, agradecida por escapar de la atención, pero consciente de que había mentido. Sí se lo había planteado, y demasiado. Mientras los demás reían por una anécdota banal, ella se quedó atrapada en su propia contradicción. La lógica que siempre había usado como escudo empezaba a resquebrajarse, y lo que se filtraba por esas grietas era peligroso. Un deseo que no podía nombrar, un recuerdo que no quería revivir, una atracción que no había buscado. Cuando la conversación se desvió hacia otro tema, Rebeca levantó la mirada hacia la ventana de la cafetería. El cielo estaba nublado, y en ese gris encontró un reflejo de sí misma. Un territorio de incertidumbre, cargado de presagio. Sabía que algo había comenzado dentro de ella, un viaje interior del que no tenía mapa ni brújula. Lo único claro era que huir ya no estaba funcionando. Capítulo 15. La intuición. Sarocha caminaba junto a Eng por la avenida iluminada, con los pasos medidos y el gesto sereno que solía usar como máscara. La salida no había sido idea suya. Él había insistido. Una cena más formal, un intento por mostrarle su mundo, sus contactos, sus esperanzas. Eng parecía feliz de llevarla de la mano, orgulloso, casi como si el hecho de estar juntos fuera una confirmación de que todo estaba en orden. Pero dentro de ella, nada estaba en orden. Cada risa que él soltaba, cada gesto de complicidad que ofrecía, se desvanecía antes de tocar su corazón. Sarocha fingía atención, sonreía cuando era necesario, asentía ante sus planes y sueños, pero su mente vagaba lejos, hacia un destino que no podía ignorar. Mientras él hablaba sobre el restaurante, sobre un futuro compartido, sobre lo que esperaba de la vida, Sarocha sentía su mente escapar hacia otro lugar, hacia alguien más. Cada palabra de Eng se deshacía en un murmullo que se confundía con el ruido de la ciudad. La luz amarilla de los faroles dibujaba sombras alargadas, y en cada reflejo de escaparates y ventanales creía ver los ojos claros de la chica que había huido de ella en la universidad. Desde aquel encuentro, la imagen de la joven no la había abandonado. Cada gesto, cada detalle de su rostro, cada matiz de su mirada, se había instalado en su memoria como una melodía que se repite sin cesar. El modo en que había huido, como si el contacto fuera demasiado intenso, la había dejado con una extraña certeza. Aquello no era casualidad, no podía serlo. Las cosas importantes no llegan de frente. Te rodean, te buscan, se esconden en coincidencias, hasta que decides abrir los ojos, se decía mientras fingía escuchar a Eng, mientras sonreía con cortesía, mientras asentía a comentarios que apenas procesaba. Creía firmemente en las señales, en los caminos trazados más allá de la lógica. Y el hecho de haber soñado con la chica, de haberla visto después en la charla sin haberla buscado, era demasiado fuerte como para ignorarlo. Cada fibra de su ser vibraba con la certeza de que algo grande estaba por ocurrir,
aunque no supiera cómo ni cuándo. Eng levantó una copa frente a ella. Por nosotros, dijo, sonriendo con una felicidad que parecía llenar la habitación. Sarocha alzó la suya. Mecánicamente por nosotros, repitió, con un hilo de voz que ni ella misma escuchó del todo. Lo miró a los ojos, buscando algo que pudiera sentir. No había vacío, no había rechazo, solo una claridad inesperada. Lo que él esperaba de ella no podía brotar de su corazón. Eng era amable, dedicado, incluso admirable, pero no era su destino. No ahora, no en este momento, y probablemente nunca de la manera que él soñaba. Mientras cenaban, ella se debatía entre la culpa y la certeza. Parte de ella deseaba que Eng se diera cuenta, que percibiera el abismo invisible que los separaba, que dejara de proyectar sobre ella un futuro que no podía existir. Otra parte se aferraba a la gratitud y al respeto, a no herirlo, a no romper los hilos de una relación basada en la confianza. No puedo seguir huyendo de lo que sé, pensó, mirando por la ventana del restaurante hacia las luces difusas de la ciudad. La bruma de la noche se mezclaba con los reflejos de los semáforos y los escaparates, y por un instante creyó ver un destello. Los ojos de la chica, los mismos que se habían cruzado con los suyos, y habían encendido una llama imposible de apagar. Su pecho se ajustó a ese recuerdo como si fuera una brújula invisible señalando un camino que no podía desobedecer. El resto de la cena transcurrió entre silencios camuflados de cortesía. Eng hablaba de sus planes, de sus amigos, de su familia, y Sarocha asentía, sonreía, pero en su interior crecían pensamientos que nadie podía escuchar. Pensamientos de encuentros inevitables, de destinos entrelazados, de vidas que se buscaban sin advertencia. Cada plato que probaba parecía insípido, cada palabra parecía alejarla de aquello que su intuición le decía que era real. Al final de la noche, mientras Eng la acompañaba hasta un taxi, Sarocha respiró hondo. No se sentía agotada ni frustrada, se sentía expectante, como si algo o alguien la estuviera llamando con insistencia y delicadeza al mismo tiempo. Al llegar a casa, se detuvo frente al espejo, se estudió con atención. No veía cansancio, no veía confusión, veía claridad y paciencia. Vio a alguien que había aprendido a escuchar su propia voz interna, que no temía las señales del destino, que podía aceptar lo que sentía sin necesidad de etiquetas ni explicaciones. Con una voz baja, apenas audible, murmuró: «No voy a negar lo que siento, aunque todavía no pueda nombrarlo». Y mientras apagaba la luz, cerrando los ojos un momento antes de dormir, supo que nada, ni la ciudad, ni el ruido, ni los planes de Eng, ni su propia paciencia, podrían impedir que su destino la alcanzara. Capítulo 16. La resistencia. Rebeca se despertó con el rostro pegado al almohadón, la sensación de haber corrido un maratón en sueños. Los rayos pálidos del sol filtrándose por la ventana de su habitación, apenas alcanzaban a iluminar la mesa desordenada con apuntes, cuadernos y tazas de café vacías. Todo parecía normal, todo parecía seguro, pero nada en su interior lo estaba. El recuerdo de la joven del autobús, de la mirada de la universidad, se había instalado con fuerza en su mente. Intentaba racionalizarlo, encontrar la explicación científica o psicológica. Quizá era un caso de atracción instantánea, de química inexplicada por el cerebro, un reflejo de su subconsciente trabajando sobre imágenes vistas antes. Pero había algo que no encajaba. La sensación de reconocimiento, de conexión, era demasiado intensa, demasiado clara. Cada vez que pensaba en esa chica, sentía un nudo en el pecho que no podía deshacer, un temblor en el estómago que ninguna taza de café podía aliviar. No puede ser destino, no puede ser magia, no puede ser algo más allá de la razón. Esa mañana decidió caminar por el campus, intentando despejar su mente. Se sentó bajo un árbol en el patio central, observando a los estudiantes pasar, discutiendo trabajos, riendo con amigos. Todos parecían tener certezas sobre sus vidas y decisiones. Todos, excepto ella. Al llegar a su grupo de amigos en la cafetería, la conversación derivó nuevamente hacia el amor y las relaciones. Rebeca permaneció en silencio, tomando sorbos de su té mientras escuchaba. Sus amigas hablaban de romances, de experiencias mágicas, de coincidencias imposibles, de intuiciones que habían marcado el rumbo de sus vidas. Es increíble cómo a veces conoces a alguien, y todo encaja, dijo una de ellas, suspirando. Como si hubieras esperado toda la vida a esa persona. Rebeca sintió que su corazón saltaba.
y por un momento se mordió el labio para contener un suspiro. No podía admitirlo, no podía decir que había sentido exactamente eso, aunque en su interior la certeza latiera con fuerza. Intentó racionalizarlo de nuevo, repetir los mantras que la habían mantenido firme hasta ahora. Es solo una impresión, un sueño confuso, una coincidencia, nada más. Pero cuanto más lo negaba, más fuerte se hacía la sensación de que algo había cambiado para siempre. El resto del día transcurrió entre clases, revisión de manuscritos en la editorial y encuentros fugaces con compañeros. Cada rostro nuevo le parecía un espejo de la incertidumbre que la habitaba. Cada esquina del campus, cada reflejo en un escaparate, le recordaba el rostro de la joven que había irrumpido en su vida sin permiso. Por la noche, en su apartamento, Rebecca se dejó caer sobre la cama, exhausta. Cerró los ojos, pero los recuerdos la acosaban con la misma insistencia que una melodía pegajosa. ¿Qué me está pasando?, se preguntó una vez más. Nunca creí en lo mágico, nunca creí en el destino, y aún así, una parte de ella empezaba a ceder, a admitir que quizá había algo que escapaba a la lógica, algo que no podía explicar con razones o estudios. Pero otra parte, más rígida y protectora, resistía con uñas y dientes, insistiendo en que debía mantener el control, debía protegerse, debía ignorar lo que no podía encajar en su mundo seguro. Mientras se sumía en la oscuridad de su habitación, Rebecca comprendió que estaba atrapada en un juego que no había elegido, que la atracción, la confusión y la certeza silenciosa de algo más grande ya habían comenzado a tejerse en su vida, y aunque intentara resistirse, sabía que huir ya no sería suficiente. El conflicto se asentó en su pecho como una llama contenida. Quería negar lo que sentía, pero al mismo tiempo sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo, y la sola idea de ese momento le aceleraba el corazón. Capítulo 17. Señales y decisiones. Sarocha se sentó en el pequeño sofá del apartamento, las piernas cruzadas y los pinceles extendidos a su alrededor. Nam estaba a su lado, revisando apuntes de la clase de español, con la naturalidad que siempre tenía al observar a su amiga. Pero Sarocha no podía concentrarse en los verbos, ni en las conjugaciones. Su mente vagaba entre recuerdos, sueños, y la sensación persistente de que algo importante estaba a punto de suceder. Nam comenzó con voz baja, casi temerosa de pronunciarlo en voz alta. Creo que la chica de la universidad, la que vi por primera vez en el autobús, podría ser la persona que busco. Nam levantó la vista, arqueando una ceja, esperando que Sarocha continuara. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, más curiosa que incrédula. Sarocha respiró hondo, como si necesitara reunir todas sus certezas en un hilo invisible. Siento que hay algo que nos conecta. No sé cómo explicarlo, es como si un hilo rojo invisible la uniera a mí, aunque no la conozca, aunque nunca hayamos hablado. Es extraño, Nam, cada vez que pienso en ella, siento que algo falta en mi vida, y sé que no se trata de Eng, ni de ninguna otra persona. Nam sonrió, divertida y comprensiva a la vez. ¿Y lo rojo?, preguntó, burlona. Ahora sí crees en leyendas. No es una leyenda, replicó Sarocha con seriedad. Es una sensación, y es más fuerte que cualquier pensamiento racional. No puedo ignorarla. Nam la observó un instante y luego le dio un ligero empujón con el hombro. Entonces sigue el hilo. No pierdes nada por sentir, y quién sabe, tal vez te sorprenda. Un poco más tarde, mientras Sarocha organizaba sus pinceles, el teléfono sonó. La pantalla mostró el nombre de Eng. Dudó un instante antes de contestar, consciente de que cada llamada suya traía entusiasmo y expectativas que Sarocha no compartía del todo. Hola, dijo con un hilo de voz. Hola, Sarocha, exclamó Eng, lleno de energía. Tengo algo que quiero proponerte. Hay un evento social esta semana en la editorial donde trabaja mi mejor amiga. Quiero que vengas. Quiero presentártela, y te prometo que será divertido. Hay gente interesante, artistas, escritores, va a ser genial. Sarocha sintió un nudo en el estómago. Por un lado, su intuición le decía que debía tener cuidado, que cada movimiento estaba cargado de significados y coincidencias. Por otro, la insistencia de Eng, su entusiasmo contagioso, la empujaba a aceptar. No sé, respondió vacilante. Tengo cosas pendientes. Vamos, Sarocha, insistió él, solo por un par de horas. Te prometo que no te arrepentirás, y además, me gustaría mucho que nos veamos allí. Sarocha respiró hondo, sintiendo que el hilo del destino la rozaba de nuevo, como un aviso sutil. Dudó un segundo, pero luego asintió. Está bien, iré,
Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Perfecto, dijo Eng, exultante. Te va a encantar. No sabes cuánto deseo que nos veamos allí. Al colgar, Sarocha se recostó en el sofá, cerrando los ojos. La sensación de anticipación crecía en su pecho, mezclada con un leve nerviosismo. Sabía que la noche del evento no sería solo otra reunión social. Era un paso más en algo que sentía inevitable, un hilo que comenzaba a tirar de ella hacia un futuro desconocido pero irresistible. Mientras Nam la observaba desde su rincón, sonriendo con complicidad, Sarocha pensó: no sé qué pasará, pero no puedo negar lo que siento, y si el destino tiene planes para mí, debo estar preparada para encontrarlos. Capítulo 18. La sensación. Rebeca estaba de pie en la sala principal de la editorial, revisando por enésima vez los detalles de la próxima actividad social. Cada hoja de invitación, cada detalle de la decoración y cada pequeño arreglo técnico la absorbían por completo. Era su mundo: orden, planificación, certeza. Cada elemento debía estar en su lugar, cada detalle controlado. La precisión era su refugio, su manera de mantener el caos del mundo exterior a distancia. Cada vaso alineado, cada folio doblado con exactitud, cada nombre escrito sin error en las listas de invitados, le daba la sensación de que podía sostener la realidad con sus propias manos. Aún así, algo dentro de ella no estaba del todo en calma. Una sensación extraña la perseguía desde que despertó esta mañana. Cada tanto alzaba la vista, miraba el pasillo o la ventana, y sentía un escalofrío sutil, como si algo invisible la rozara y le recordara que el mundo no siempre estaba bajo su control. Esa inquietud no tenía explicación lógica. No había ruidos fuera de lugar, no había invitados todavía, ni un detalle sin su lugar exacto. Sin embargo, su intuición se rebelaba contra la certeza de la rutina. El teléfono vibró en su bolsillo. Rebeca lo sacó lentamente, como si el contacto con el dispositivo fuera suficiente para recordarle que existía un mundo exterior más allá de la planificación. Al mirar la pantalla, vio el nombre de Eng. Frunció ligeramente el ceño y sonrió por lo bajo, con una mezcla de fastidio y curiosidad. Guardó el celular y conectó el auricular antes de contestar, con la naturalidad que acostumbraba a mostrar frente a los demás. Hola, dijo, con un tono medido, intentando que su voz transmitiera seguridad. Rebeca, exclamó Eng, con su habitual entusiasmo. Solo quería decirte que estaré en el evento. Y además, tengo una sorpresa. Rebeca arqueó una ceja, pero no respondió nada. Simplemente asintió para sí misma, como si no necesitara decirlo en voz alta. No estaba en su carácter distraerse por comentarios inesperados. Además, el sorpresa de Eng la dejaba con una leve inquietud que prefirió ignorar. Sus pensamientos volvieron inmediatamente a los preparativos, a los folletos que debía revisar una vez más, y a la iluminación del salón, que aún no terminaba de ajustarse. Bueno, perfecto, continuó Eng. Nos vemos allí, entonces. Colgó antes de que ella pudiera reaccionar. Rebeca dejó el teléfono sobre la mesa, su mirada deteniéndose por un instante en la pantalla apagada, y luego volvió a los preparativos, asegurándose de que todo estuviera impecable. La lista de invitados revisada varias veces, las copas alineadas como soldados, los folletos revisados y doblados con precisión. Cada gesto, cada acción, era un intento de silenciar la sensación que no podía explicar, pero la sensación no la abandonaba. Cada vez que revisaba los últimos detalles, un ligero hormigueo recorría su espalda y le erizaba los brazos. No podía explicarlo, pero había algo en el aire que la mantenía alerta, un presentimiento tan claro como incómodo. Era como si el tiempo mismo se contuviera alrededor de ella, preparando algo que no podía ver, algo que amenazaba con romper la estructura meticulosa que había construido. Rebeca se obligó a respirar hondo y a concentrarse. No hay tiempo para supersticiones, se dijo. Como un mantra, son solo nervios. Es un evento social más. Nada extraordinario. Se frotó las manos y revisó otra vez la lista de invitados. Cada nombre estaba correcto. Cada copa tenía su lugar. Todo estaba controlado. Pero el hormigueo no desaparecía, y con él crecía un vacío incómodo, una sensación de expectativa que no podía ignorar. Decidió caminar un poco por la sala, haciendo pequeños ajustes en los arreglos florales, y comprobando que los apuntes de las charlas estuvieran organizados. Cada paso que daba la hacía consciente de los sonidos a su alrededor, el leve crujido de la madera bajo sus zapatos, el murmullo distante de los técnicos,
la brisa que se colaba por la ventana ligeramente abierta. Cada detalle parecía amplificar la sensación de que algo estaba por suceder. Se detuvo junto a la ventana, observando la ciudad al caer la tarde. La luz del sol que se filtraba entre los edificios daba un tono dorado al salón, y por un instante, Rebecca cerró los ojos y sintió un estremecimiento profundo. Era como si el mundo le hablara en un lenguaje que no conocía, como si un hilo invisible tirara de ella hacia algo desconocido. Respiró hondo, intentando mantener la calma, recordando todas las técnicas de concentración que había aprendido en sus años de trabajo y estudio, mientras colocaba los últimos adornos sobre las mesas y revisaba las sillas alineadas con precisión. La sensación de que algo estaba a punto de cambiar no se desvaneció. Era como si el aire mismo trajera un aviso silencioso. Alguien llegaría, alguien importante, y algo en su vida comenzaría a moverse de manera inevitable. Cada vez que escuchaba un paso fuera del salón o un sonido de fondo distinto al habitual, su corazón se aceleraba ligeramente. Rebecca sacudió ligeramente la cabeza y se forzó a sonreír mientras hablaba con los asistentes del evento. Cada palabra era medida, cada gesto preciso, todo debía estar perfecto, todo debía ser controlado, pero en el fondo, bajo la certeza de su lógica y planificación, sabía que esa noche nada sería igual. La sensación la había seguido todo el día, persistente, como un aviso silencioso de que su vida estaba a punto de cruzar caminos con algo o alguien que rompería sus certezas. Se permitió un momento para mirar alrededor, tomando aire, observando los pequeños detalles que hasta ahora la habían tranquilizado. Los cuadros colgados, las luces cuidadosamente distribuidas, las mesas impecables, todo estaba listo. Y aún así, el hormigueo en su espalda persistía. Un leve estremecimiento recorrió su columna cuando su mente, por un instante, se permitió imaginar lo inesperado. Algo estaba por suceder, y ella lo sabía. Capítulo 19. Cruce de caminos. Sarocha se encontraba en su apartamento, frente al espejo, seleccionando con cuidado el vestido que usaría para el evento. No era una ocasión que ella hubiese planeado asistir. Sin embargo, la insistencia de Eng y su entusiasmo contagioso habían logrado convencerla. Aún así, su mente estaba en otra parte. El recuerdo de la joven de ojos claros y la certeza de un destino aún invisible la mantenían inquieta. Cada pliegue del vestido, cada accesorio elegido con precisión, parecía perder importancia frente al hilo invisible que sentía tirando de ella hacia algo desconocido. Nam, que la observaba desde el sofá, la animaba con una sonrisa cómplice. «Vas a verte increíble, Sarocha. Eng está emocionado. Seguro lo pasarán bien», dijo, quitándole un poco de tensión de los hombros. Sarocha asintió, aunque no completamente convencida. No era que no le agradara a Eng. Él era amable, simpático, y siempre le había mostrado respeto. El problema era que su corazón, intuitivamente, estaba alerta hacia otra presencia que aún no podía comprender del todo. Nam, con su carácter despreocupado, parecía entender mejor la necesidad de Sarocha de seguir las señales del destino, incluso cuando la lógica sugería otra cosa. «Solo, recuerda mantener tu mente abierta», agregó Nam. «No todos los encuentros llegan cuando esperamos, pero eso no significa que no sean importantes». Sarocha sonrió levemente, guardando el consejo como un mantra interno. Se colocó los pendientes que había elegido, se recogió el cabello y respiró hondo. Una mezcla de anticipación y nerviosismo la recorría de pies a cabeza. Sentía que la noche del evento no sería un simple acto social. Habría algo más, algo que no podía ignorar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Rebecca terminaba los últimos preparativos en la editorial. La sala ya estaba iluminada, las mesas decoradas, los invitados llegando ya. A pesar de la perfección de cada detalle, la sensación extraña que la había acompañado todo el día no desaparecía. Un leve hormigueo en la espalda y un vacío en el estómago le recordaban que algo fuera de su control estaba a punto de suceder. Cuando Eng llegó para acompañar a Sarocha, ella ya estaba lista. Él no podía ocultar su entusiasmo, mostrándole el camino y comentando con energía cada detalle del trayecto hacia la editorial. Sarocha caminaba a su lado, con una sonrisa medida, escuchando, pero con la mente en otra parte, percibiendo cada sonido, cada luz, cada sombra que le recordaba la presencia de alguien más en su destino. Al mismo tiempo, Rebecca se movía entre los invitados, supervisando que todo estuviera en orden. Cada saludo,
Cada conversación, cada movimiento era un acto de control, pero su interior vibraba con una anticipación que no podía racionalizar. La sensación de que algo importante iba a ocurrir se intensificaba, como si el aire mismo la empujara hacia un encuentro ineludible. El murmullo del lugar se mezclaba con la música suave, y en un instante, Rebeca alzó la vista hacia la entrada. Entre las luces y los reflejos de los cristales, percibió una silueta que no podía ignorar. Por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Su respiración se hizo más profunda y lenta, mientras la familiar sensación de reconocimiento, imposible de explicar, recorría su cuerpo. Sarocha, al mismo tiempo, cruzó la puerta principal acompañada de Eng. El resplandor de la sala iluminaba su rostro, y su mirada buscó inconscientemente cada detalle a su alrededor. Fue entonces, en el instante más inesperado, que sus ojos se encontraron. No hubo palabras, no hubo gestos de saludo, solo un instante suspendido en el aire, cargado de reconocimiento y sorpresa, un vínculo silencioso que parecía decir que nada volvería a ser igual. Ambas permanecieron allí, en la distancia, mirándose sin comprender del todo lo que sucedía. Rebeca sintió como un nudo se formaba en su pecho, mientras Sarocha notó que algo dentro de ella se activaba, una certeza que la dejaba expectante y alerta. El murmullo de la sala continuó a su alrededor, pero para ellas, en ese instante, todo se había detenido. El hilo invisible que las unía había comenzado a tensarse, marcando el inicio de un encuentro que cambiaría sus vidas. Capítulo 20. Primer acercamiento. La música suave seguía llenando el salón de la editorial, mezclándose con los murmullos de los invitados, el tintinear de las copas y el leve crujido de los pasos sobre la madera pulida del suelo. Rebeca no podía despegar los ojos de la chica que acababa de entrar al salón, sin darse cuenta que se acercaban a ella. Fue entonces cuando Eng apareció a su lado, sonriendo con orgullo y entusiasmo, como si llevara consigo una luz que iluminara el salón. Rebeca, quiero presentarte a alguien, dijo, tomando su brazo ligeramente. Esta es Sarocha, de quien te he hablado. Rebeca alzó la vista hacia él, y por un instante, el mundo pareció reducirse a la nada. Luego miró a Sarocha. Estaba impecable, elegante sin esfuerzo, irradiando una calma que contrastaba con la agitación que Rebeca sentía por dentro. Su corazón latía con fuerza, y un extraño calor recorrió su rostro, sus brazos y la base de su cuello. Por un momento, la lógica que siempre la guiaba pareció desaparecer. No entendía por qué su cuerpo reaccionaba así frente a alguien a quien apenas conocía formalmente. Sarocha extendió la mano con una sonrisa amable, sus ojos oscuros buscando los de Rebeca. Es un placer conocerte, dijo, con voz suave pero firme. Rebeca, todavía un poco atónita, respondió con un igualmente, apretando brevemente la mano de Sarocha. En ese contacto, un escalofrío recorrió su cuerpo, desde los dedos hasta la espalda, y el nudo en su pecho se tensó. Sus pensamientos se enredaron, atrapados entre lógica y emoción, y por un instante todo a su alrededor pareció desvanecerse. Eng, ajeno a la corriente invisible que fluía entre las dos mujeres, continuó hablando con entusiasmo sobre lo importante que era para él que se conocieran. Sarocha entrara a estudiar arte y literatura, comentó. Es increíble, estoy seguro de que tendrán mucho de qué hablar. Sarocha asintió, manteniendo una cortesía distante pero atenta, mientras su mente vagaba hacia otro lugar, hacia la sensación persistente que la hacía sentir que Rebeca era más que una desconocida. Había algo en ella, algo que conectaba con el hilo invisible que había sentido desde aquel primer encuentro en el autobús y la visión de la universidad. Cada gesto, cada inclinación de cabeza, cada leve sonrisa parecía cargado de significado, aunque nada de eso tuviera una explicación lógica. Rebeca intentó concentrarse en las palabras de Eng, en la música, en los invitados, pero cada movimiento sutil de Sarocha capturaba su atención. Era como si todo el resto del mundo se hubiera desvanecido, dejando solo a esa mujer frente a ella. Su respiración se aceleraba ligeramente, y un calor extraño subía desde el pecho hasta la cara, mientras luchaba por mantener la compostura y no delatar la confusión de su corazón. Eng, contento por la aparente cordialidad, dio un paso atrás para dejar que las dos hablaran más cómodamente, sin percibir la tensión que flotaba en el aire. Rebeca y Sarocha intercambiaron una mirada prolongada, apenas perceptible para los demás,
pero cargada de reconocimiento, preguntas silenciosas y la inevitable sensación de un vínculo que ninguna de las dos podía aún definir. Sarocha, consciente de esa electricidad silenciosa, sintió un leve temblor en las manos y un cosquilleo en la espalda. No era miedo, ni sorpresa, ni nervios triviales. Era la certeza de que algo estaba a punto de cambiar en su vida, algo que escapaba a toda lógica. Sus ojos buscaron instintivamente los de Rebeca, tratando de descifrar la sensación que las unía. Cada parpadeo, cada leve inclinación de cabeza, parecía reforzar la idea de que este encuentro no era casual. Rebeca, por su parte, luchaba por mantener su fachada de profesionalismo, pero en el fondo de su mente un pensamiento insistente se repetía: ¿por qué siento esto? ¿Por qué algo en mí reacciona así frente a ella? Cada palabra de Sarocha, cada gesto sutil, parecía gravitar hacia ella, atrapándola en un torbellino de emociones que no podía racionalizar. La sensación era más intensa de lo que jamás había experimentado, y al mismo tiempo aterradoramente fascinante. Mientras Zen conversaba con otros invitados, ignorante de la electricidad que flotaba en el aire, Rebeca y Sarocha compartieron pequeñas señales: un parpadeo más prolongado, un leve movimiento hacia adelante, una sonrisa apenas insinuada. Todo era silencioso, pero suficiente para que ambas sintieran que algo se estaba gestando. La velada continuó con su ritmo, pero para ellas, el mundo se había reducido a un espacio invisible entre sus miradas, un hilo imperceptible que comenzaba a tejerse con fuerza. Cada gesto de Sarocha, cada respiración de Rebeca, parecía atraerlas hacia un mismo punto, como si el destino mismo las guiara sin necesidad de palabras. Ninguna necesitaba hablar para entender que algo había cambiado, que el vínculo entre ellas se había iniciado, delicado pero indestructible. Finalmente, ambas compartieron una última mirada, antes de separarse momentáneamente. Ninguna podía prever lo que el destino tenía reservado, pero ambas supieron con claridad que nada volvería a ser igual después de esa noche. La tensión, el reconocimiento y la certeza silenciosa se instalaron en sus corazones, marcando el inicio de un camino que las uniría de maneras que aún no podían imaginar. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.